como él lo tiene en sus redes sociales. Filósofo de formación, político de profesión de izquierda por convicción, irreverente de tradición, hereje por vocación, columnista, analista y además participante de Somos México. Fernando Belanzarán, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Gracias a ti, Raimundo. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Fernando. Oye, pues sí, columnista y analista, además conferencista, un hombre bien echado para adelante. Y sabes sobre todo qué tiene Fernando, que es un hombre bien congruente, es un hombre neta, es un hombre que dice lo que hace. Ya sabe que muchos llegando al poder dicen una cosa y hacen otra totalmente distinta. Fernando, vámonos al meollo del asunto, sobre todo lo que estás escribiendo. Pues Punching Pack, el nuevo blanco de México, del gobierno, del partido que está en el poder. El nuevo villano de México se llama Ernesto Zedillo. Bueno, más bien para el gobierno, ¿no? Efectivamente, ahora sí que sale a la banca Calderón y ahora meten a Zedillo. Pero pues es una revancha, es una venganza, porque no pueden refutar lo que dice. Él le puso el cascabel a López Obrador y dijo: López Obrador asesinó a la democracia mexicana con la complicidad de Claudia Sheinbaum. Y el punto de quiebre ya es la elección judicial, donde se va a acabar con la división de poderes. No puede haber democracia sin división de poderes. Pero además agrega algo: están construyendo un estado policíaco, ¿no? Y lo dice además sin tapujos: esta es la vía hacia la tiranía, eso. Y al estilo de su mentor, Claudia Sheinbaum, no refuta ese planteamiento, sino que ataca al mensajero. Para no refutar el mensaje, ataca al mensajero. Y lo ataca con infamias, con calumnias, con medias verdades, con algunas cosas que tienen efectivamente cierta consistencia, pero pues deformadas, distorsionadas, en una lógica de propaganda. Ni siquiera es una discusión seria. Y entonces lo están satanizando, pero no se dan cuenta que eso le dio la razón a Zedillo. Porque si Zedillo está diciendo: ustedes están construyendo el autoritarismo, pues la respuesta fue efectivamente autoritaria. ¿Qué hizo Zedillo? Dar su opinión. Escribió en un texto en la revista Letras Libres, y esta es la respuesta. Y un poco de manera quijotesca, Zedillo contesta a las mañaneras de Sheinbaum con cartas, ¿no? Y luego tuvo ahí una entrevista con León Krause también en Letras Libres. Eso es lo que ha hecho, dar su opinión. Y la respuesta es todo el poder del Estado, no solo la parte mediática y propagandística, que es ingente ese aparato que tienen, sino además lo amenazan con acciones penales y lo amenazan con investigaciones desde el Congreso. Es decir, los volvió locos. Pero peor para ellos, porque ponen el foco en el Fobaproa y Zedillo hace un revire, y en ese revire también los ponen problemas, porque dice: bueno, nada más que el Fobaproa fue auditado, además hay un auditor canadiense que lo hizo, además de las de Auditoría Superior de la Federación, hay un auditor canadiense que lo hizo. Es cierto que chocó contra el secreto bancario. Pues bueno, los bancos fueron a la Suprema Corte y la Suprema Corte dijo: no te puedes meter con el secreto bancario. Yo hubiera discrepado de ese criterio de la Corte, porque si son dineros públicos, pues los ciudadanos tenemos derecho a saberlo. Pero eso no es culpa de Zedillo, fue la Corte, porque además, si algo quedó establecido es que la Corte sí es independiente. La Corte que estableció Zedillo sí tenía independencia, tan tuvo independencia que votó varias ocasiones en contra del propio presidente, ¿no? Eso pasó con Zedillo, pasó con Fox, pasó con Calderón, pasó con Peña Nieto, y el único que no aguantó que la Corte le votara cosas en contra fue López Obrador. Ahí como, ahora sí que ahí torció el rabo, ¿no? Y vino esta venganza y vino... Torció la puerca el rabo, dirían las abuelitas, torció la puerca el rabo. Así es, y eso efectivamente nos tiene pues al borde de la dictadura, hablemoslo claro. Quizás no se nota todavía la parte más represiva de la dictadura, pero están todos los elementos ahí. Ya una sola persona controla al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial. Ya hay militarización
de la seguridad pública, está la prisión preventiva oficiosa, que quiere decir primero te encierro y luego averiguo, está además la ley censura a punto de establecerse para que puedan cerrar el switch de cuanta plataforma les incomoda, incluso en internet, y le hacen un zar de las telecomunicaciones para que mantenga las concesiones, las otorgue o las quite según su criterio. Bueno, la verdad es que y la verdad es que, ¿qué te digo, Raimundo? Hace unos días, la secretaria general de Morena, la compañera de Andy López Beltrán y de Luis Alcalde, fue a Cuba y firmó un tratado de cooperación con el régimen cubano. ¿No? Pues, ¿qué nos van a enseñar los cubanos? Bueno, ellos son muy buenos en estados policíacos, ¿no? Exactamente lo que dice Cedillo. Y además le preguntan a la secretaria general, dice, no, si Cuba no es una dictadura, es una democracia, porque hay elecciones, ¿no? Eso dijo. Pues ese es el modelo, con razón dicen ellos que esta es, entre comillas, la democracia, porque tienen, que sí hay democracia porque tienen eh, como paradigma, como objetivo, pues la democracia, entre comillas, cubana, ¿no? Y entonces sí, ahí no hay división de poderes, ahí hay solo un medio de comunicación, hay un solo partido, etcétera. Pues la verdad es que hacia allá vamos, ¿no? Y Cedillo dio en el blanco, por eso los enloqueció. A ver, vámonos, ahora sí ya aventaste la madeja, vamos a desmenuzarla porque tiene muchas aristas. La primera, el que debe de estar, pero súper encantado, y yo creo que le va a hacer un monumento, es Felipe Calderón, porque como bien dijiste, no lo podías parafrasear más o ejemplificar mejor. Hablando de fútbol, pues sí, la verdad es que ya no podía Felipe Calderón, de que lo traían para arriba y para abajo, lo hacían, le estaban exigiendo demasiado, y llega Cedillo y le dice, compañero, no somos compañeros, pero mira, me pongo, ahora sí que la verde, dámela y ponte a descansar. El nuevo villano favorito de esta administración ya no es Felipe Calderón, que debe estarle, gracias a Dios. Oye, por cierto, ya ves que bien lo disfruta ya en su yate fue evidenciado, pero bueno, ya es el gusto de cada quien y la lana que sea de cada quien. Ese es el primer punto. El segundo, a ver, yo te pregunto a ti, Fernando Belauzarán, un hombre de izquierda, ¿por qué defender a un hombre de la derecha contra el que la izquierda, en su momento el PRD, tú y todos se fueron? ¿Por qué lo defiendes hoy, más allá de los argumentos que acabas de dar? ¿Por qué hoy lo estás defendiendo? ¿Cuáles son tus elementos? Mira, porque tiene razón en estos puntos. Mira, Cedillo, con Cedillo se dio la transición a la democracia. Te doy varios puntos. Uno, la independencia judicial. Antes, todos los jueces eran empleados del presidente. ¿Sí? Era casi una oficina del Partido de Estado, del PRI, ¿no? Pasaban ¿Cómo a va a ser ser hoy senadores, después? ¿Cómo diputados va a del ser PRI, después? pasaban a ser luego ministros de la Corte. ¿Cómo va a ser hoy después del día primero? Sí, exacto, eran. Y Cedillo renuncia a seguir teniendo el control de la Corte y lo convierte en un tribunal constitucional para que pueda interpretar la Constitución y establecerla, aun cuando los otros poderes la violen. Hay un poder máximo que es el Tribunal Constitucional, que dice esto es lo que dice la Constitución, y además es árbitro en controversias entre poderes y entre municipios y estados, o entre estados y otros estados, o entre estados y la federación, ¿no? Y ese era el gran papel que tenía la Corte, la hizo independiente y poderosa, como sucede en toda democracia, ¿no? En cambio, en las dictaduras, solo una persona tiene el poder y es el que tiene el ejecutivo. Entonces, lo que hace López Obrador es ir marcha atrás en eso, y no solo en eso. ¿Qué sucedió también con Cedillo? Se le dio autonomía al entonces IFE, ahora INE, ¿no? Se le dio autonomía también al Tribunal Electoral, y además el INE y el Tribunal Electoral, antes sí, IFE, fueron elegidos por grandes consensos. Actualmente tú te das cuenta que los últimos consejeros del INE no fueron acordados, se hizo una tómbola, pero una tómbola amañada, ¿no? Una insaculación amañada. ¿Por qué? Porque el comité de evaluación era completamente faccioso, era del gobierno.
Y entonces hicieron quintetas. Nada más te doy un dato. En la quinteta para presidenta del INE, porque eran todas mujeres, 4 eran parientes de la aristocracia obradorista. 4. Y entonces sale una pariente de la aristocracia obradorista y dice, ah, mira la suerte. Bueno, estaba controlada, la quinteta estaba ya amañada, ¿no? Y el Tribunal Electoral fueron con grandes consensos y ahora el presidente decidió que estuviera incompleto. ¿Por qué? Porque ya tenían 3 y con esos 3 ya tenían mayoría. Y ahora con esa mayoría dieron un golpe de Estado institucional, pero golpe de Estado al fin. ¿A qué me refiero con golpe de Estado? A que les dieron una mayoría calificada que no obtuvieron en las urnas. Ellos tuvieron el 54% de los votos, no el 74% que les dieron para diputados, ¿no? Y eso rompe esta sobrerepresentación rompió uno de los axiomas primeros de la transición a la democracia. Ninguna fuerza por sí sola puede modificar la Constitución. Y lo que hicieron con este golpe es darle a Morena la posibilidad de cambiar por sí sola la Constitución, obviamente con sus satélites, ¿no? Ese atraso, ese golpe es el que nos tiene ahora así. Y en la otra parte, mira, que es lo que no acabé de explicar, lo que me faltó. Cedillo encuentra el país en crisis económica, o sea, no tenía ni un mes cuando estalla la crisis, en diciembre de 1994, y hasta traición, pero entrega el país con un crecimiento insospechado. Su último año fue más allá del 5 o 6% de crecimiento. ¿Por qué lo digo? Porque después de que cayó en el primer año, en lo que fue 95, su crecimiento anual promedio fue de 3.4%. 3.4% después de haber bajado tremendamente, es el promedio anual. ¿Qué es el promedio anual? Pues su crecimiento lo divides entre sus 6 años y eso fue lo que le dio. ¿Cuál fue el crecimiento anual promedio de López Obrador? 0.8%. Creció más la población que la economía, es decir, ahora fuimos más pobres que cuando López Obrador asumió el poder. Y entonces dice Cedillo, bueno, conmigo me hicieron esta auditoría que chocó con el secreto bancario, cierto, pero hicieron esta auditoría. Y la pregunta es, ¿por qué no hacen auditoría independiente? Y ese es el revire de Cedillo, a las obras de López Obrador y decisiones. Primero, a la cancelación del aeropuerto. Somos Sí. el único país del mundo que paga por un aeropuerto que no se construyó. Y no fueron 100,000 millones, como dice, el gobierno ya oficialmente reconoce 280,000 millones de pesos. Hay otras estimaciones superiores, pero tomámosle 280,000 millones de pesos, más 250,000 millones que se costó el AIFA, ¿no? Y algo muy importante, la oportunidad perdida. ¿Cómo catalogamos la oportunidad perdida? Porque México, el aeropuerto de Texcoco podía ser un hub que compitiera contra Atlanta, contra Miami, contra Houston, contra Panamá, ¿no? Que uniera a Europa con Asia y a Sudamérica con Norteamérica. Esa es la gran oportunidad y que desarrollara económicamente el oriente del Valle de México que tiene problemas de marginación. Ese era el problema. Y lo que hicieron fue cancelar esa gran oportunidad para hacer una IFA que no te resuelve el problema del tráfico aéreo, que los usuarios no lo quieren utilizar, que tiene muchos problemas, no te sirvió para nada, no fue un dinero tirado a la basura, pero peor aún, Dos Bocas iba a costar 8,000 millones de dólares, eso fue lo que lo presupuestó, ahora ya ronda los 21,000 millones de dólares, 21,000 millones, casi lo triplicó, ¿no? Y está refinando al 3% de su capacidad. Y además hubo daño ecológico porque quitaron un manglar, se inunda cada rato. ¿A quién se le ocurre hacerlo en un manglar y donde no tienen ni siquiera ductos de gas? Es una tontería. Pero era el caprichito de llevar a su estado el señor. Y quizás el peor de todos, porque es más inconmensurable el daño, el Tren Maya. El primer presupuesto que dio el Tren Maya fue 139,000 millones de pesos. Van más de 550,000 millones de pesos. Wow. No tenemos el dato exacto porque ya es opaco, ya quitaron el INAI, el ejército dice que son obras de seguridad nacional y no informa, pero al menos son 550,000 millones de 139,000 millones, ¿no? Y le siguen dando, ¿no? Y
muchas investigaciones apuntan a los hijos del expresidente como parte de quienes hicieron los negocios a partir de sus amigos. Y lo más grave, el daño ecológico. Le dieron a un pulmón del mundo. Calakmul es uno de los pulmones del mundo. Sí. Y los ríos subterráneos y cenotes que afectaron. ¿Cómo mides el daño a eso? Ya están las escenas de cómo dañaron a los cenotes y a los ríos subterráneos acá. Y no sé si viste este video que se hizo viral de alguien gritando en una estación del Tren Maya, ¡hay alguien aquí! ¡Hay alguien aquí! Porque Claro. es falso que la gente quiera ir al Caribe mexicano a conocer el Tren Maya. Ese fue un capricho, eso sí, el daño al erario es inmenso en estas obras, todo es Oye, inmenso, pero algunos Fernando, a se ver, hicieron muy ricos, algunos en lo particular se hicieron muy ricos a pesar del daño patrimonial, por eso dice Ernesto Zedillo, hagan una auditoría, a ver, pero independiente, no la complaciente que hace Colmenares, que por cierto fue, no sé, ¿te acuerdas cómo fue elegido Colmenares? En un cuéntalo. acuerdo PRI Morena al final del gobierno de Peña Nieto. PRI Morena votaron por Colmenares. Y claro, las auditorías de Colmenares son casi pues a la carta, ¿no? Muy dóciles, muy, muy solícitas, etcétera. La verdad es que esas no le dan confianza a nadie. A ver, Fernando, yo te pregunto, ¿por qué les movió tanto Cedillo a Morena, al partido en el poder, al gobierno mismo? Si es un personaje, mira, tú bien lo sabes, el PRI no existe. El PAN está muy desdibujado, el PRI está perdido, yo creo que van a tener que cambiarle el nombre. ¿Por qué un solo hombre los hizo temblar tanto? ¿Qué fue? ¿Dónde fue donde pegó? ¿Cuál, pegó en la zona de flotación o por qué tanto miedo a Cedillo? Mira, yo, honestamente, ¿quién es Cedillo hoy? Que ya no tiene el apoyo de ningún partido, están todos peleados. Yo le hubiera dejado pasar como que de largo y le hubiera costado lo demás, pero se engancha la presidenta. Tú que eres un politólogo muy profundamente analista, ¿dónde fue donde les pegó? ¿Qué fue lo que les hizo Mira, tanto daño? es una de las muestras de que López Obrador sigue mandando. Es el hígado de López Obrador. Es la forma visceral de responder. Todo el Estado contra él. Así respondía López Obrador. De veras, Claudia Sheinbaum es tan igualita a López Obrador que responde con la misma víscera y así. Yo creo que sigue, es el estilo López Obrador, vengativo, visceral, poco racional, ¿no? Así, eh, eh, exultante, ¿no? Prepotente. Es David contra Goliat, pero no se dieron cuenta en esa visceralidad que esa reacción lo que hizo fue darle más realce a lo que hizo, ¿no? Y demostrar que sus argumentos no se los pueden quitar, no le pueden quitar dos cosas, ni que efectivamente asesinaron la democracia y se está instalando la tiranía, eso no lo pueden refutar. Y segundo, que las obras de López Obrador fueron un desfalco, un despilfarro, que hay negocios turbios que no quieren auditar. Esas dos cosas quedaron ahí. Y claro, le atacan que si Fobaproa, que si Aguas Blancas, que si Acteal, que por cierto, mira, en Aguas Blancas fueron un acto muy duro de represión de las fuerzas de Guerrero contra grupos campesinos, Sí, pero fueron las fuerzas estatales de Guerrero. Entonces, que fue Figueroa y que por sí, cierto Cedillo hizo que tuviera que ahí no había, aquí en México ahora se cae el metro y nadie renuncia, ¿no? Ahí Figueroa tuvo que pedir licencia para ser investigado, pero la pregunta es, y la represión que acaba de ocurrir contra estudiantes en Tabasco, por cierto, no es exactamente igual, ahorita te digo, pero ahí fuerzas estatales golpean a los estudiantes. La presidenta Sheinbaum es responsable, siendo la hija del 68, aunque te voy a decir una cosa, hay una diferencia con Aguas Blancas, porque en la represión de Tabasco sí actuó la Guardia Nacional. También fue la Policía Estatal, pero con la Guardia Nacional. Eso ya está claro, ¿no? Pero bueno, tú tienes responsabilidad de todo lo que hacen y en Acteal fue un grupo paramilitar, el que actuó contra las abejas, ¿no? Uf, te vas a hacer el presidente responsable de todo lo que hacen los grupos paramilitares en México. Entonces, todas las masacres del crimen, pero claro, no solo eso, ¿y qué te digo de todas las desapariciones forzadas, en sí. donde por acción o omisión tuvieron que ver actores del Estado? Entonces son responsables en López Obrador y ahora Sheinbaum. Entonces,
hay que verlo. Por supuesto, Cedillo tuvo errores. Por supuesto que el Fobaproa tuvo abusos, ¿no? Por supuesto, esto está documentado, entre otras cosas, por las auditorías que, aunque no llegaron hasta el final, se vio que se actuó con discrecionalidad y hubo abusos, etcétera. Sí, pero hay una cosa importante, que se anuncien y que se vean los abusos, pero la cosa importante es que funcionó. ¿A qué me refiero que funcionó? Imagínate, ¿cuál era la alternativa? No había rescate bancario, quebraban los bancos y entonces perdían los ahorradores su dinero. Hubiera sido peor que en Argentina, ¿no? El costo fue muy alto, sí. Hubo vivales que se aprovecharon de este río revuelto y sin necesidad de rescate tuvieron apoyo, sí, puede ser, y te voy a decir sí, pero la economía se repuso y entregó un país democrático y en crecimiento. Es decir, Cedillo recibió un país con crisis económica y autoritario, y lo entregó con crecimiento y democracia. López Oye, Obrador, Fernando, fíjate. pero ve el contraste con López Obrador. López Obrador encontró un país con economía sana y en democracia, y lo entrega con recesión. Estamos en recesión, prácticamente es un hecho. Entonces entrega el país en recesión y en autoritarismo. Ese Ahora, es el gran contraste y creo que eso es lo que más le duele a López Obrador y por lo tanto toda la fuerza del Estado contra Cedillo. A ver, te pregunto, ahora, ¿la fuerza del Estado le llega, le alcanza, puede llegar a tener broncas penales, judiciales, porque dicen que los delitos después de cierto tiempo ya no prosperan? ¿Hay elementos o tú cómo ves tu análisis No, político? es totalmente absurdo, ¿no? Y peor aún, mira, se animaron hasta a fabricar evidencia, ¿no? Esas grabaciones que supuestamente era Nilda Patricia y acá, vergonzoso. Por cierto, esas grabaciones fueron desechadas en el juicio, pero imagínate, lo peor no es que hayan inventado eso, han hecho cosas peores. Lo peor es que ahora van a estar en la Suprema Corte personas que se prestan hasta inventar delitos de esa manera. ¿Tú te acuerdas de Nilda Patricia, por favor? Claro. Era acá, por cierto, quien la atendía psicológicamente pues era Juan Ramón de la Fuente. Así Por es. eso luego Juan Ramón de la Fuente, te acordarás que ahí conoció Cedillo ahí y lo hizo secretario de salud. Salud, Y correctísimo, luego sí, cuando por vino supuesto. la crisis universitaria, Sí. pues no nos hagamos, Cedillo dio la salida con que vaya Juan Ramón a resolver el problema en la UNAM. Sí. Esa era. Y ahora, ¿dónde está Juan Ramón? Pues es el más cercano a ellos. Y por cierto, nada más para que veas, Saldívar fue abogado de los bancos en el Fobaproa. ¿Dónde está Correcto. Saldívar? ¿No? Esta diputada que es de Chiapas, Arismendi se llama, Patricia Arismendi, Sí. creo. Patricia Arizmendi, correcto, sí. Ella, te acordarás que ella estaba trabajando en Hacienda, en el IPAB, fue responsable de todas las cosas del IPAB. Nacho Mier votó, Monreal votó a favor del Oye, el que esté libre de Fobaproa, pecado, etcétera, ¿no? el que esté libre Y de no solo pecado, ellos, muchísimos más, ¿no? que lance la primera piedra. El que esté Sí, libre de pecado. y una muy importante, Altagracia, que es la responsable del gobierno de Sheinbaum acá, pues su papá Raimundo Gómez, ¿no? Tanto por Minsa como por Dina, Así recibieron es. un tremendo rescate, entonces escupen al cielo, no tienen Por eso te esa digo, autoridad, nos llamó pero mucho la atención lo enloquecieron. que escribiste, nos llamó mucho la atención lo que escribiste, pero yo me pregunté, dije, a ver, tiene tantos años ya, décadas que fue de esto, que le dieron demasiada importancia a Ernesto Cedillo, como bien dices, ¿por qué le contestaron? Le hubieran contestado 2 o 3 de segundo nivel y pasan las cosas, Sí. pero bueno, Fernando, nos vamos. Muchas gracias. ¿Con qué te despides brevemente? No, pues gracias, y la verdad es que Cedillo tiene razón y lástima. Me quedo con lo que dijo Enrique Krause ayer en su texto en Reforma. No vamos a esperar 80 años para recuperar otra vez la democracia en México. Ya la perdimos, es cierto, ya no hay democracia, es una autocracia. Y lo dijo bien Cedillo acá, tenemos un problema económico también, precisamente por la irresponsabilidad de esta autocracia que actúa con caprichos y psicotrapesos. Pero los mexicanos no vamos a esperar 80 años. Es más, ya nos tenemos que organizar
porque la autocracia no resuelve ningún problema, al contrario, los empeora. Muchas gracias, Fernando Belauzarán. Un gusto platicar Gracias. contigo. Un Buenas fuerte tardes. abrazo.